María nunca fue una mujer de lujos. Había aprendido desde joven a estirar lo poco que tenía, a callar sus necesidades para hacer espacio a las de los demás. Era madre de una sola hija, Laura, a quien había criado sola después de que su esposo muriera joven, dejando atrás más deudas que recuerdos. Cuando Laura se enfrentó al peso de la vida adulta, una hipoteca, 2 hijos pequeños, un matrimonio que se desmoronaba en silencio, no necesitó siquiera pedir ayuda. Bastó con una conversación breve, casi casual, para que María decidiera enviarle parte de su pensión todos los meses. No era mucho, pero sí constante. Un hilo fino que sostenía los extremos cuando todo lo demás parecía romperse. Lo hizo durante años. Sin condiciones, sin esperar agradecimientos. No lo sentía como un sacrificio. Para ella era lo más natural del mundo, amar con hechos, no con palabras. Y si eso significaba renunciar a calefacción en invierno o a comprar medicinas genéricas en vez de las de marca, lo hacía sin titubear. A María le bastaban las llamadas. Las risas de sus nietos por teléfono. Alguna foto de cumpleaños. Saber que su hija podía dormir sin miedo a perder la casa. Pero con el tiempo, algo cambió. Las llamadas comenzaron a espaciarse. Las visitas eran cada vez más breves, más tensas, más vacías. A veces pasaban semanas sin una sola palabra. Y aunque María intentaba convencerse de que Laura estaba simplemente ocupada, había algo más. Un silencio que pesaba distinto. Y entonces, un día, esas palabras salieron de la boca de su hija. Claras. Secas. Como una piedra lanzada sin aviso. Eres un peso muerto sobre mis hombros. La frase quedó suspendida en el aire. María no supo si fue un error, un malentendido, una rabia momentánea. Quiso creer que su hija no lo había dicho en serio. Pero lo dijo mirándola de frente, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como si hubiera estado guardando ese juicio durante años. Un peso muerto, repitió Laura. Ya no puedo con todo, mamá. Tú no ayudas, tú cargas. A María le temblaron las manos. El cuerpo no reaccionó de inmediato, fue el alma la que se quebró primero, en silencio. Como cuando algo dentro se apaga sin hacer ruido. No supo qué responder. Tampoco lloró. Solo bajó la vista, como si las palabras hubieran tenido peso físico y se le hubieran caído encima. Ese día regresó a su pequeño departamento en el tren, en silencio, con la cartera apretada contra el pecho. Nadie le esperaba en casa. Nadie preguntaría cómo le había ido. Solo el reloj de pared marcando el paso del tiempo, ese que ella había entregado entero a su hija. Durante los días siguientes, repasó la escena una y otra vez. Trató de encontrar la raíz de todo. ¿En qué momento había dejado de ser madre para convertirse en una carga? ¿Acaso dar demasiado la había hecho invisible? ¿Era ese su error, amar sin límites, sin pedir, sin frenar? Por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza. No de lo que había hecho, sino de haber creído que el amor bastaba. Se sintió vieja. Estorbo. Un mueble más que nadie quiere pero nadie se atreve a tirar. Y aún así, no la odiaba. No podía. Era su hija. Durante días, María no salió de casa más que para lo indispensable. El supermercado, la farmacia. Caminaba sin prisa, sin rumbo claro, como si el mundo ya no tuviera nada que ver con ella. Las palabras de Laura seguían ahí, rondándole los pensamientos como una sombra que no se quita ni con la luz del sol. Pero el cuerpo, ese traidor persistente, seguía funcionando. Se despertaba con el primer rayo de luz, calentaba el agua para el té, barría el pasillo. Era como si su cuerpo supiera que, incluso cuando el alma está rota, la vida no se detiene. Pasaron las semanas. María dejó de mirar el teléfono esperando una llamada. Dejó de enviar mensajes. Dejó incluso de imaginar que Laura aparecería en su puerta para disculparse. Algo dentro de ella, no rabia, ni orgullo, sino algo más seco, más maduro, le dijo que ya no podía seguir viviendo en función de una hija que la había soltado. Y entonces, con pasos torpes, comenzó a reconstruirse. Primero fue el parque. Empezó a ir por las mañanas,
con un libro que rara vez leía y una bolsa con pan viejo para los pájaros. Allí se sentaba en el mismo banco, todos los días. Al principio en silencio. Después, escuchando las conversaciones ajenas. Más tarde, saludando a una señora que paseaba a un perro blanco y cojo. Luego vino el taller del Centro Cultural. Pintura para adultos mayores. María nunca había pintado nada en su vida, pero se sentó en esa mesa con pinceles y témperas como quien busca un nuevo idioma. Al principio le temblaba el pulso. Luego, el trazo se hizo firme. Los colores empezaron a decir cosas que su voz no sabía cómo expresar. Y así, sin buscarlo, encontró pequeños lugares donde ya no era la madre de Laura. Era solo María, mujer, persona. Había días en que la tristeza volvía, claro. La nostalgia es terca. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa tristeza no la hundía. Solo le recordaba que estaba viva. Aquel jueves, el banco de siempre estaba ocupado. María, algo incómoda, caminó un poco más adentro del parque y encontró otro, junto a un árbol torcido y viejo. Se sentó con su libro abierto, fingiendo leer, mientras observaba a una mujer que alimentaba a las palomas desde una bolsa de tela reciclada. No era la primera vez que la veía por allí, pero nunca se habían cruzado palabras. Esa mañana, por alguna razón, la mujer, de cabello blanco recogido y abrigo de lana marrón, se giró y le habló sin más. ¿También viene a fingir que no espera a nadie? María soltó una risa breve, sorprendida. Algo así, respondió. La mujer se llamaba Ángela. Tenía 65 años, la misma edad que María. Se había mudado a un departamento más pequeño hacía unos meses, luego de que su hijo mayor, con quien vivía desde que enviudó, le dijera que necesitaban espacio para que su esposa y los niños pudieran estar más cómodos. Lo dijo sin odio, pero sin ternura tampoco. Como si ella fuera un mueble que ya no combinaba con el resto. Yo les cuidé a los niños por años, dijo Ángela, sin dramatismo, mientras miraba al suelo. Ni guardería, ni niñeras. Yo. Y de pronto, sobraba. No lo dijeron con esas palabras, pero se sintió igual. María no necesitó responder con una historia propia. Solo la miró, y Ángela entendió. En ese silencio se reconocieron. No como dos víctimas, sino como dos mujeres que habían amado tanto, que se habían olvidado de sí mismas. Desde ese día, se hicieron inseparables. Compartían el parque, el café del centro cultural, las clases de pintura, donde Ángela pintaba con furia y colores fuertes, mientras María se inclinaba por cielos suaves y grises. Empezaron a reír más. A hablar de otras cosas. A decirse verdades incómodas y consolarse sin lástima. Juntas, descubrieron una certeza que les cambió el gesto: no estaban solas. No eran casos aislados. Había muchas como ellas, caminando con el corazón herido y la espalda recta, aprendiendo a envejecer sin permiso, sin aplausos, sin la recompensa prometida. Y eso, lejos de hacerlas más tristes, las hizo más fuertes. Porque entendieron que, aunque sus hijos no las miraran como antes, todavía podían ser vistas. Y queridas. Y valiosas. La idea surgió en una mañana cualquiera, de esas en que el sol entra sin pedir permiso por la ventana del centro cultural donde tomaban café después de la clase de pintura. Ángela revolvía su taza con un gesto inquieto, y María lo notó. ¿Estás bien?, preguntó. Ángela levantó la vista. Tenía esa mirada que a veces aparece cuando alguien está a punto de decir algo que le da un poco de miedo. Estaba pensando, dijo, casi en un susurro. ¿Y si nos vamos al mar? María se quedó quieta. No dijo que no, pero tampoco supo qué responder. El mar. A su edad. Sin nadie que las esperara ni les organizara el itinerario. Solo ellas dos. Mujeres mayores, como decían con voz condescendiente en las clínicas. Mujeres solas. Mujeres, simplemente. ¿Al mar?, repitió. Sí, dijo Ángela con un brillo nuevo en los ojos. Me acuerdo cuando era joven.
Siempre soñaba con jubilarme y pasar los días caminando por la playa. Me prometí que lo haría. Pero luego pasó lo de mi marido, y después vinieron los nietos, y los días se hicieron cortos. Ahora me doy cuenta de que si no voy ahora, no iré nunca. María bajó la mirada. Se sintió atravesada por esa frase, si no voy ahora, no iré nunca. Le sonó familiar, como si también fuera su promesa olvidada. No tenemos mucho dinero, dijo. Pero tenemos tiempo. Y todavía tenemos piernas. Ambas rieron. Fue una risa honesta, de las que salen cuando algo dentro hace clic. Y así fue como, a los 65 años, con una maleta prestada y 2 termos llenos de café barato, se subieron a un autobús rumbo al sur. 14 horas de viaje. 14 horas de anécdotas, silencios cómodos, risas y algún que otro suspiro que ninguna quiso traducir. Llegaron a un pueblo pequeño, lejos del turismo de moda, donde las casas aún olían a sal y la gente saludaba sin conocerte. Alquilaron una habitación con 2 camas en una pensión humilde atendida por una mujer de su misma edad, que las recibió como si las hubiera estado esperando. La primera mañana salieron temprano, con las sandalias llenas de arena y el viento enredándoles el pelo. Caminaban lento, como quien pisa algo sagrado. María no había visto el mar en más de 30 años. Cuando lo tuvo frente a ella, sintió que algo dentro se aflojaba. No lloró. No hizo falta. A veces el cuerpo entiende sin lágrimas. ¿Sabes qué pensé? Y dijo Ángela mientras recogía una concha del suelo. Que nuestros hijos creen que ya no tenemos sueños. Como si envejecer significara dejar de desear. María asintió en silencio. Se sentaron en una roca frente al mar, con los pies colgando sobre la espuma. Nos miran como si solo existiéramos en función de ellos, añadió. Pero yo también tengo ganas de ver cosas nuevas. De volver a reír. De estar en un lugar donde no tenga que justificar mi presencia. Esa semana fue una colección de primeras veces, el primer baño de mar en años, el primer paseo sin rumbo desde que eran jóvenes, la primera vez que dormían sin pensar si alguien necesitaba algo. Se reían como adolescentes, comían empanadas de camarón en la calle, y se decían cosas que nunca se habían atrevido a decirse ni a sí mismas. Una noche, mientras miraban el cielo estrellado desde el porche de la pensión, María dijo algo que llevaba mucho tiempo escondido. Yo pensaba que iba a morir siendo solo la mamá de Laura. Ángela no respondió de inmediato. Solo le tomó la mano con fuerza. Ahora también eres María. Y eso no es poco. No era un viaje de huida. Era un acto de recuperación. Un pequeño desafío a la idea de que la vida se apaga con la edad. No estaban corriendo de sus hijos. Estaban recordando que también sabían caminar por sí mismas. Antes de regresar, María compró una libreta con la tapa azul y escribió en la primera página. Quiero seguir haciendo cosas por primera vez. De regreso a la ciudad, algo había cambiado. Las calles eran las mismas, los edificios grises seguían firmes en su lugar, y el parque donde todo había comenzado esperaba, con su banco de siempre, como si nada hubiera pasado. Pero María y Ángela ya no encajaban igual en ese paisaje. Fue María quien lo dijo primero, una tarde de lluvia, mientras tomaban sopa en su cocina. No quiero volver a lo de antes. A la rutina. A quedarme esperando. Siento que el viaje al mar me desordenó algo, y no quiero ordenarlo otra vez. Ángela sonrió. Ya había pensado lo mismo, pero no se atrevía a decirlo por miedo a parecer impulsiva, o peor aún, ridícula. 2 mujeres mayores, sin dinero ni plan, soñando con seguir viajando. En los papeles, no tenía sentido. Pero en el cuerpo, en el alma, lo tenía todo. Así que empezaron a soñar en serio. Vendieron cosas que ya no usaban, ropa de otras décadas, adornos de vidrio, libros duplicados, y alquilaron sus departamentos por temporadas. Con lo justo, trazaron una ruta modesta, pequeños pueblos, estaciones de tren olvidadas, casas de huéspedes atendidas por mujeres como ellas. Nada de hoteles con spa ni itinerarios de agencia. Lo suyo era otra cosa, un viaje hacia adentro, disfrazado de movimiento. Primero fue el pueblo del interior con una feria de antigüedades donde María encontró una tetera igual a la que tuvo su madre.
Luego, una aldea de montaña donde Ángela aprendió a hacer pan con una señora boliviana que apenas hablaba español, pero cocinaba como si curara. Viajaban con mochilas livianas y cuadernos que llenaban con frases, dibujos, hojas secas, pequeños trozos de vida que recogían por el camino. A veces se hospedaban en casas de desconocidos, a cambio de ayudar a limpiar, cocinar, o simplemente hacer compañía. La gente, curiosamente, las recibía con más respeto que sus propios hijos. Parece que en otros lados la edad no es sinónimo de estorbo, decía Ángela mientras tejía una bufanda para una niña que conocieron en el norte. María asentía. A veces, en las noches, pensaba en Laura. Se preguntaba si la estaría buscando, si notaría su ausencia. Pero no llamaba. No escribía. Y, poco a poco, dejó de dolerle como antes. El silencio ya no era una herida abierta. Era apenas una cicatriz que ya no supuraba. Un día, en un hostal cerca de la frontera, compartieron habitación con una mujer de 70 años que había sido profesora de historia. Les contó cómo la habían jubilado sin aviso, cómo su familia la había empujado a vender su casa para ayudar a los nietos, y cómo una noche decidió que no quería ser útil nunca más, sino libre. Esa noche las tres brindaron con vino barato y rieron hasta quedarse dormidas. Y así, sin proponérselo, María y Ángela empezaron a encontrarse con otras como ellas. Mujeres mayores que aún tenían hambre de mundo. Que no querían convertirse en sombras en casas donde nadie las miraba. Mujeres que habían dado todo y ahora querían darse algo a sí mismas. Empezaron a dejar tarjetas, escribir en blogs, contar su historia en redes sociales prestadas. No con la intención de ser famosas, sino de invitar a otras a atreverse. Somos dos mujeres con mochilas ligeras y corazones que ya no se piden permiso. Esa fue la frase que María escribió en un cartel que pegaron en una parada de autobús rural. Y fue también el principio de algo más grande que ellas todavía no alcanzaban a imaginar. No pasó mucho tiempo antes de que los mensajes comenzaran a llegar. Al principio fueron solo unos pocos, tímidos, en redes sociales que María y Ángela usaban con precaución. Mujeres que les escribían desde distintas ciudades, a veces desde pueblos pequeños o barrios olvidados, para contarles que sus palabras las habían tocado. Nunca pensé que alguien como yo pudiera salir de la casa sin pedir permiso, decía un mensaje desde el norte. Me cuesta creer que a mi edad todavía pueda empezar algo nuevo. Gracias por mostrarme que sí se puede. Escribió otra mujer desde la costa. María y Ángela empezaron a responder con cariño, compartiendo consejos, ideas para viajes modestos, e invitaciones a conversar por videollamada. Pronto, las palabras se convirtieron en encuentros virtuales, y los encuentros en planes concretos. Formaron un pequeño grupo que llamaron Pies Libres, un nombre que a María le encantaba porque evocaba movimiento, independencia y esa sensación de caminar sin cargas invisibles. Entre las integrantes había mujeres que acababan de jubilarse y se sentían invisibles, otras que vivían solas y se resistían a que la soledad las aplastara. Y algunas más jóvenes que buscaban inspiración para no perderse en el camino de cuidar a todos menos a ellas mismas. Es increíble, decía Ángela en una llamada grupal. Nunca imaginé que nuestras historias fueran tan parecidas, y que juntas pudiéramos crear algo así. El grupo empezó a soñar con más viajes. Pequeñas expediciones de fin de semana, talleres, reuniones. A veces también lloraban juntas, compartiendo lo difícil de ser mujeres mayores en un mundo que las olvida. Pero sobre todo, reían. Se enviaban fotos de flores en las ventanas, recetas nuevas, y relatos de caminatas al atardecer. En ese espacio, las arrugas y las canas eran medallas, no lastres. Una tarde, mientras revisaban mensajes, María recibió uno que la conmovió hasta las lágrimas. Era de una mujer que se llamaba Carmen, que vivía en un pueblo pequeño donde nadie entendía su tristeza ni su soledad. Gracias por darme la valentía de irme un día. No sé cuándo ni cómo, pero sé que lo haré. Por primera vez, siento que el mundo también me pertenece. María y Ángela se miraron, sin decir nada, y supieron que todo esto había valido la pena. No estaban solas. No estaban rotas. Estaban empezando a vivir. La idea de juntarse en persona rondaba el grupo desde hacía semanas. Los mensajes se hacían más frecuentes,
las videollamadas más largas, y la sensación de que esto podía ser algo más grande crecía. Finalmente, eligieron un lugar para reunirse, una casa de campo cerca de un lago, con habitaciones suficientes para todas, y un aire tranquilo que invitaba a la conversación y al descanso. María y Ángela se encargaron de la organización, coordinando fechas y transportes. No fue fácil, muchas vivían en sitios alejados, algunas con problemas de movilidad, otras con dudas sobre qué esperar. Pero la ilusión superó los miedos. Cuando llegó el día, María sintió un nudo en la garganta mientras abría la puerta a las primeras mujeres que fueron llegando. No se conocían en persona, pero las redes habían tejido una red invisible de cariño y confianza. Había risas tímidas, abrazos sinceros, miradas que decían al fin a alguien que me entiende. Se sentaron en círculo, compartieron sus historias sin prisa, y celebraron que, a pesar del abandono y el olvido, todavía podían crear comunidad. Hablaron de sus miedos, de sus pérdidas, pero también de sus sueños y planes. Algunas trajeron fotos, otras recetas, y varios regalos pequeños hechos a mano. Ángela, con una sonrisa luminosa, propuso que ese encuentro no fuera el último, sino el primero de muchos. Somos muchas, y juntas podemos hacer ruido, dijo. Podemos demostrar que la edad no es una condena, sino un punto de partida. Esa noche, al apagar las luces, María miró por la ventana hacia el lago oscuro y pensó que, después de tanto tiempo, por fin había encontrado un lugar donde pertenecer. No un lugar físico, sino un lugar en el corazón. Mientras María se adentraba en esta nueva etapa de vida junto a Ángela y las demás mujeres de pies libres, en su casa la ausencia se sentía en el silencio y en la rutina que no terminaba de encajar. Laura, su hija, había escuchado vagamente sobre las llamadas y mensajes que su madre intercambiaba, pero nunca había mostrado interés real. Hasta que una tarde, mientras ordenaba papeles, encontró el cartel que María había pegado en una parada de autobús rural. Somos dos mujeres con mochilas ligeras y corazones que ya no se piden permiso. La frase le golpeó de una manera que no esperaba. Le hizo pensar en todas las veces que había juzgado a su madre sin entenderla. En todas las veces que la había visto solo como una carga. Laura decidió llamarla. La conversación fue torpe al principio. Palabras a medias, silencios incómodos, preguntas sin respuesta. Pero poco a poco, algo cambió. María habló de sus viajes, de las mujeres que había conocido, de la fuerza que había descubierto en sí misma. Y Laura, por primera vez en años, escuchó sin interrumpir. No fue un reencuentro perfecto ni inmediato, pero fue un comienzo. En las semanas siguientes, Laura se interesó por saber más del grupo Pies Libres. Incluso pidió que le enviaran algunas de las historias que María compartía. Algo en su interior, quizá el miedo a perder a su madre, la impulsaba a acercarse. María, por su parte, sintió una mezcla de esperanza y cautela. Sabía que no todo volvería a ser como antes, y que quizás no debía quererlo. Pero esa pequeña grieta en el muro era suficiente para creer que tal vez, solo tal vez, había espacio para reconstruir. Mientras tanto, con Ángela y las demás, se preparaba para otro encuentro, con la certeza de que la vida todavía tenía capítulos por escribir, y que esta vez, ella sería la autora principal. Las llamadas entre María y Laura se volvieron una pequeña rutina, un hilo delgado que ambos sostenían con cuidado. Laura, que antes solía evitar las conversaciones profundas, ahora preguntaba sobre los viajes, las mujeres que había conocido, y escuchaba con atención las anécdotas de la carretera, de las noches estrelladas. De las risas compartidas. Mamá, dijo una tarde, me da un poco de miedo. No sé si puedo entender todo esto. Me cuesta imaginarte fuera de casa, siendo feliz sin nosotros. María sonrió por teléfono. Reconocía esa mezcla de amor y miedo, tan humana, tan real. No se trata de olvidarlos, ni de alejarnos, respondió. Se trata de que aprendamos a querernos cada una, a su manera. Que tú sigas tu camino y yo el mío. Que podamos encontrarnos cuando estemos completas, no cuando estemos heridas. Hubo silencios, lágrimas, confesiones. Y hubo también, poco a poco, encuentros en persona. Primero tímidos, en cafeterías de barrio, luego más prolongados, donde compartían recetas, historias del pasado y planes para el futuro.
Laura empezó a entender que aquella mujer que parecía un peso muerto era, en realidad, una guerrera que había luchado años sin reconocimiento. Y María comprendió que su hija también estaba aprendiendo a soltar, a aceptar que el amor no se mide en deudas ni sacrificios, sino en respeto y libertad. Todo parecía avanzar, pero las heridas del pasado no desaparecen con palabras amables ni llamadas frecuentes. Una tarde, durante una visita a casa de María, Laura dejó escapar un reproche que llevaba guardado mucho tiempo. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que pagabas mi hipoteca todo este tiempo?», dijo con la voz temblorosa. Me sentí engañada, como si no confiáramos en mí para enfrentarme a la vida. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No esperaba esa pregunta, ni ese dolor tan profundo. Lo hice porque te amaba, respondió con sinceridad. Porque quería que tuvieras un techo, una base para tu vida. No fue para controlarte ni para cargar sobre tus hombros una culpa que no te correspondía. Laura negó con la cabeza, las lágrimas asomaron. Pero para mí fuiste un peso muerto. No porque quisiera, sino porque sentí que nunca pude ser suficiente. Siempre dependí de ti, y eso me dolía. María tomó su mano, temblorosa. Oh, lo siento, hija. No quise que te sintieras así. Pero también siento que tú me dejaste sola, que me olvidaste cuando más necesitaba que me vieras. El silencio se hizo denso. Dos mujeres que se amaban pero que también se habían lastimado profundamente. No hubo soluciones inmediatas, ni abrazos fáciles. Solo el reconocimiento de un dolor compartido. Esa noche, María escribió en su cuaderno azul. El amor duele. Pero también puede sanar. Solo si lo dejamos. Sabía que no sería sencillo, pero estaba dispuesta a caminar ese camino, a aprender a soltar y a dejar que Laura hiciera lo mismo. Y mientras tanto, el grupo Pies Libres seguía creciendo, ofreciéndole a María un refugio donde sanar y ser libre. Después de esa difícil conversación con Laura, María se sintió vulnerable y perdida. Volvió al pequeño refugio que había encontrado en el grupo Pies Libres, donde encontró más que compañeras, encontró una tribu dispuesta a sostenerla. En la siguiente reunión, rodeada de risas, historias y miradas comprensivas, María compartió lo ocurrido con Laura. No con resentimiento, sino con la honestidad de quien busca sanar. No es fácil, dijo. Pero sé que es parte del camino. Necesito aprender a dejar ir sin perder, a amarla sin perderme. Las mujeres escucharon en silencio, algunas con lágrimas, otras con sonrisas de ánimo. Carmen, la profesora jubilada que conocieron en un viaje, tomó la palabra. María, lo que estás viviendo es una prueba que muchas de nosotras hemos enfrentado. El amor familiar es complicado, porque duele cuando falla, pero también es la fuerza que nos impulsa a seguir. Otra mujer, llamada Pilar, añadió. Aquí somos un espacio para no cargar con culpas ni expectativas. Para recordarnos que merecemos respeto y cuidado, empezando por nosotras mismas. Durante días, María recibió mensajes de apoyo, consejos, y hasta pequeñas historias similares que le mostraban que no estaba sola. Ese calor humano fue un bálsamo que le dio fuerzas para intentar nuevos acercamientos con Laura, esta vez desde la paciencia y la comprensión. Poco a poco, entendió que la libertad que buscaba no era solo la suya, sino la de ambas. Y así, en ese abrazo colectivo, María encontró la certeza de que podía reconciliarse con su pasado, y abrirse a un futuro donde el amor no fuera una carga, sino un vuelo compartido. Después de semanas de mensajes, llamadas y pequeños acercamientos, María y Laura decidieron verse en un parque tranquilo, un lugar que ambas recordaban de cuando Laura era niña. La tarde estaba tibia, el sol comenzaba a caer y las hojas crujían bajo sus pasos. Se miraron a los ojos, y esta vez, sin reproches ni defensas, solo con la verdad que ambas habían aprendido a aceptar. Mamá, dijo Laura, con la voz suave, quiero que sepas que te amo. Y que entiendo que hiciste lo mejor que pudiste. María tomó su mano, temblorosa pero firme. Y yo te amo, hija. Perdóname si alguna vez te hice sentir menos. Quiero que seamos compañeras, no cargas la una para la otra. Hablaron largo rato, de sus miedos, sus sueños, sus heridas.
Reconocieron que la relación no sería perfecta ni siempre fácil, pero que valía la pena construirla desde el respeto y la libertad. Laura sonrió, una sonrisa sincera y abierta, la que no se veía desde hacía años. Quiero conocerte de nuevo, mamá. A la mujer que ahora viaja, que vive, que es libre. María sintió un nudo en la garganta y asintió. Y yo quiero que vengas conmigo alguna vez. Que formes parte de esta nueva historia. Se abrazaron, un abrazo que fue más que físico, fue el encuentro de dos almas dispuestas a sanar. Al irse, Laura susurró. Gracias por no rendirte. Y María supo que, al fin, la vida les había dado una segunda oportunidad. No pasó mucho tiempo antes de que Laura aceptara la invitación de su madre para acompañarla en uno de los viajes del grupo Pies Libres. Al principio, sentía nervios, dudas y una mezcla de emoción y miedo. No sé si estaré a la altura, confesó una noche por teléfono. No tienes que estar a la altura de nada, respondió María con una sonrisa en la voz. Solo tienes que venir y ser tú misma. El día llegó. En la estación de tren, se encontraron con Ángela y otras mujeres del grupo, algunas ya conocidas por Laura a través de videos y mensajes, otras nuevas, con historias que las unían en un abrazo invisible. Durante el viaje, Laura descubrió un mundo diferente al que había imaginado, mujeres libres, valientes, que se reían sin miedo, que compartían sus vidas sin máscaras ni culpas. Vio a su madre bajo otra luz, fuerte, plena, feliz. En una caminata por senderos rodeados de árboles, María y Laura hablaron sin prisas ni interrupciones. Laura confesó sus miedos y anhelos, y María le escuchó, orgullosa y atenta. La experiencia fue un punto de inflexión. Laura comprendió que su madre no era un peso muerto, sino una mujer que había cargado con mucho, y que ahora se liberaba para vivir plenamente. El grupo Pies Libres se convirtió también para Laura en un refugio, un espacio donde podía aprender a quererse y a encontrarse. Al regresar, madre e hija no solo habían compartido kilómetros, sino también historias, risas y nuevas esperanzas. Sabían que la vida no siempre sería fácil, pero que juntas podían caminar cualquier camino. Y ese era solo el comienzo. El tiempo había hecho lo suyo, sanó lo que dolía, reveló lo que estaba oculto, y les mostró a todas que aún quedaban muchos caminos por recorrer. María, que años atrás se había sentido invisible y vacía, ahora caminaba ligera, con una paz que no conocía. Ya no dependía de lo que su hija quisiera o no darle, ni esperaba agradecimientos por sacrificios pasados. Gracias al apoyo de Pies Libres y a los conocimientos que fueron compartiendo entre ellas, desde cómo usar herramientas digitales hasta cómo gestionar pensiones, vender artesanía por internet o alquilar habitaciones de su casa. María logró finalmente construir una pequeña pero sólida independencia económica. Nada lujoso. Pero suyo. Mi libertad no solo está en mis pies, decía en voz alta en uno de los encuentros del grupo, también está en mi cuenta bancaria. Aunque no abunde, cada centavo que gano por mí misma sabe a dignidad. Laura lo entendió mejor que nunca. Ya no sentía lástima, ni culpa. Sentía respeto. Y admiración. El grupo, por su parte, seguía creciendo. Carmen, Ángela, Pilar, tantas otras, mujeres que un día pensaron que sus vidas ya no tenían capítulos nuevos, ahora tejían rutas y redes que inspiraban a muchas más. En el último viaje, en un atardecer frente al mar, se reunieron todas alrededor de una fogata. Compartieron sus historias, sus triunfos y sus derrotas, pero sobre todo, su voluntad de vivir por y para ellas mismas. Antes de dormir, María escribió una frase en su cuaderno azul. Si Carmen, con sus rodillas gastadas y su jubilación mínima, pudo empezar de 0 a los 65, tú también puedes. Porque no era una historia de una mujer, sino de muchas. De todas las que se atrevieron a romper el silencio, a soltar culpas heredadas, a dejar de pedir permiso. Y en ese eco que se multiplicaba de voz en voz, de país en país, nacía algo más grande que un grupo de mujeres libres. Nacía un movimiento. Y María, por fin, era parte de algo que la hacía sonreír cada mañana, su propia vida. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día descubrieras que aún puedes empezar de nuevo? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te sentiste como María o como Laura. Tu historia también merece ser contada.